La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y les saludo con el mismo gozo de todas las semanas por poder compartir con cada uno de ustedes estas buenas noticias de salvación. Estamos en un mes especial de mucha sensibilidad espiritual, gente que quizás no se detiene a reflexionar sobre unas cosas, generalmente lo hace en el tiempo cercano a la Semana Santa, y yo te invito a hacerlo, a acercarte a Dios, porque Él mismo dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, y a redescubrir a tu Señor, a tu Dios, y todo lo que Él tiene para tu vida. A veces lo damos por sentado, pero necesitamos cultivar una relación íntima, de tal manera que, como en toda relación de amor, podamos disfrutar el cariño, el apoyo, la ayuda, la solidaridad, tantas cosas que se disfrutan cuando uno realmente participa del pueblo de Dios y se acerca a la casa de Dios y a la familia de Dios de forma constante. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y está con nosotros el pastor Jorge Ortiz. Él es el pastor de la Iglesia Centro de Restauración Familiar en Santa Mónica, Bayamón, Puerto Rico. Es una iglesia que había conocido antes por su anterior pastor, el muy recordado, amado hermano y pastor Aquiles Juez-Mayor. No sé cuánto del público lo conoció, venezolano, y un hombre bien especial, bien apasionado. Nosotros lo tuvimos en muchas oportunidades, en retiros de matrimonio, en iglesia, aquí en el programa de televisión hace muchos años, pero ya algunos se nos adelantaron y están en la presencia del Señor, y la obra de Dios continúa. Y en esta ocasión pues continúa con este amado hermano pastor Jorge Ortiz, que nos va a contar no solo cómo llega a ser el pastor de esta iglesia, sino cómo Dios fue trabajando con su vida. Es algo que yo siempre hago intencionalmente, porque la gente se cree que Dios llama a alguien por algún motivo, que uno tiene que tener X cualidad o ser especial en algún aspecto. No, Dios nos llama a todos. Para todos Dios tiene un proyecto, un propósito, un llamado. Y vemos que desde diferentes trasfondos Dios prepara a la gente para los que los va a usar una vez crecen y maduran. Así que ese elemento yo siempre lo incluyo por esa razón. Pero quiero que conozcan al pastor Jorge Ortiz y que él nos hable de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Jorge, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Saludos, pastora, bendiciones de Dios para usted, para su familia, para todo el ministerio. Un saludo especial a cada persona que está al alcance de este programa, que tanta bendición ha sido a lo largo del tiempo. Un privilegio para mí poder acompañarle, aceptar esta invitación, para que podamos conversar un poquito de esas grandes experiencias que el alto Dios del cielo nos ha permitido tener en lo que podríamos decir cierta trayectoria de servicio, cierta trayectoria de servicio al Señor. No, y me gustaría que comentaras la forma en que primero te escuché antes de conocerte, que fue a través de las redes con el programa. Sí, básicamente es un proyecto comunicativo que tenemos a través de una emisora online y se llama Lo que los hombres no callan. Sí, tenemos ese programa. Hemos adoptado el nombre de los Caballeros Templarios de Sirfa, así nos hacemos llamar, y estamos hablando de temas que los hombres no callan. Pero pues tú sabes que los hombres no hablan mucho, las mujeres somos las que hablamos hasta la saciedad, pero los hombres callan mucho, pero lo que los hombres no callan, eso es lo que ustedes trabajan. Sí, yo creo que hay un mensaje que los hombres tenemos que comunicar, tenemos que asumir unas posturas puntuales, creo que hay necesidad de ello, y creo que hay espacios que tenemos que aprovechar para llegar con un mensaje de bendición, de edificación, de salvación, de esperanza para muchos hombres que no han tenido esa oportunidad por alguna razón, y que puedan escuchar esta palabra de bien. Y pues también continuamos con lo que es la tradición de foro familiar, que también continuamos trabajando con ese proyecto comunicativo. ¿Y dónde se conectan a ese? En la emisora online, MDC Radio, es una emisora online, y ahí pues hemos encontrado el espacio para transmitir ambos programas. Sí, qué bueno. No, y a veces los hombres, de hombre a hombre, necesitan escucharse
como ese de lo que los hombres no callan. A mí me estuvo tan simpático verlos a ustedes y cada uno al estilo del hombre. Ha sido una bendición porque comenzamos 2 personas trabajando el proyecto, luego subimos a 4 personas, luego a 6 y ahora vemos 9 caballeros templarios ocupando los micrófonos desde nuestra sede. Hacemos el programa y ha sido una bendición poder llegar a otros hombres. No, y lo chévere es que cada uno es un mundo. O sea, cada uno es un estilo, cada uno tiene su propio trasfondo y uno se percata y es bueno porque es como ver muchos ángulos del mismo tema cuando ustedes hablan. Claro, y el propósito es, dentro de todo esto, abordar la perspectiva cristiana, lo que la palabra del Señor tiene para los temas candentes que nos ha tocado vivir como desafío a los hombres en este tiempo que estamos viviendo. Sí, que yo lo lamento tanto y no hemos comenzado como teníamos, pero yo lamento tanto cómo el enemigo ha tratado de pisotear la imagen del hombre y cómo lo ha metido todo dentro de un mismo pote, porque ciertamente hay hombres que han fallado o que han abandonado su responsabilidad o matrimonial o parental, pero esto de pisotear esa imagen de ese que Dios creó para ser cabeza del hogar, para unas cosas, a mí me duele mucho. Es que entendemos, pastora, que una de las estrategias en contra de la familia es precisamente anular, incapacitar, inhabilitar las funciones de nosotros los hombres. Sí. Y si no estamos pendientes a eso, abandonamos nuestro rol, nos ponemos en fuga, no cumplimos con los roles y las responsabilidades que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Sí, muchas veces confundimos lo que la palabra enseña y creemos que en el aspecto de la cabeza y el sacerdocio son funciones de liderazgo cuando en realidad implican grandes responsabilidades de servicio para con nuestra familia. Y creo que anular la imagen del hombre, separar al hombre de su esposa y de sus hijos son las estrategias para atacar y destruir la familia. Y en efecto, el enemigo ha ganado mucho terreno en ese aspecto. Pero vamos otra vez al origen. ¿De dónde sales tú? ¿Cómo te crías? ¿Cómo llegas al Señor? Jorge Ortiz tiene la bendición que muchas personas no han podido tener y es nacer y ser formado en un ambiente completamente cristiano. Aleluya. Hijo de Carmen Milagro Santiago y Jorge Ortiz padre, viene al mundo un 21 de julio del 71, acá en Bayamón, Puerto Rico. Y soy el segundo de 3 hermanos. Mi hermana Mildred es la mayor y mi hermano Luis el menor. Y doy gracias a Dios porque quizá lo primero importante para puntualizar en una trayectoria de servicio que me trae hasta el día de hoy es el reconocimiento de que ese contexto familiar cristiano fue crucial y trascendental, eventualmente en lo que yo sería como un joven, como un adulto, y en lo que serían mis respuestas ante lo que considero un llamado de Dios al ministerio pastoral. La realidad es que mi papá y mi mamá, como personas cristianas, creyentes normales que me inculcaron la fe, de esos que nos llevaban a la iglesia, aunque nos durmiéramos debajo del banco de madera de la iglesia, de esos que nos apagaban la televisor el domingo por la mañana y se acabaron los muñequitos porque hay que ir para la escuela bíblica, y hay que ir para el culto. Y la realidad es que aprendimos a tomarle amor a lo que es el servicio, a lo que es la adoración, la búsqueda de todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Desde luego que la realidad nos lleva a que en el crecimiento y en el desarrollo llega un momento en nuestra vida en que uno tiene que conocer no al Dios de papi y de mami, sino al Dios personal que tiene un plan y un propósito para con mi vida. Sí, sí. Y yo recuerdo en aquel entonces el pastor Santos Fidel Correa, de los Defensores de la Fe, iglesia que perseveramos allí en Campanilla, Sinaí. Este pastor, cuando cumplí los 11 años, había la costumbre de pasar al frente y depositar una ofrenda y contar los años y le cantaban el cumpleaños y hacían una oración de bendición para uno. Sí. Y recuerdo que él se me quedó mirando y me preguntó, oiga, joven, ¿y cuándo usted va a hacer profesión de fe? Profesión de fe, yo estoy aquí desde que nací. Sí, pero usted tiene que hacer profesión de fe, usted tiene que aceptar públicamente al Señor como su Salvador. Exacto. Y en aquel día de mi cumpleaños número 11, levanté mi mano y acepté a Cristo como el Salvador personal de mi vida. Aleluya. Siendo una de las experiencias de infancia que marcan profundamente la vida de un niño. Sí. O sea, que tú lo ves positivo, que los padres se ocupen de llevar los muchachos a la iglesia, de exponerlos a la palabra y el poder de Dios, de poder tomar una decisión de si quieren seguir a Cristo. Claro que sí, es el contexto ideal. Yo sé que muchas personas no tienen esa oportunidad, pero esto realmente me compromete con una mayor responsabilidad y es que yo siempre digo, no tengo excusas. A mí me enseñaron bien. Amén. A mí me formaron bien. Yo no puedo decir que me enseñaron de una forma distorsionada las verdades, los conceptos y los principios, porque yo fui enseñado y fui formado. Los errores que he cometido en mi vida, de decisiones o de conducta o de comportamiento, no tienen que ver con una formación sana, completa y cabal y balanceada, porque eso es muy importante. Entender que como padre y como madre
los valores y principios espirituales sostienen nuestra familia y que hay que inculcarlos dentro de esa formación integral de los niños para que puedan crecer sanos en su desarrollo. Exacto, y una vez lleguen adultos, ellos toman sus decisiones de si continúan en ese camino o no, porque mucha gente dice, no los adoctrinen desde chiquitos, dejen que ellos sean grandes y ellos mismos busquen lo que quieren. No, eso sería un error. La realidad es que los niños, cuando vivimos con esta proximidad de acercamiento y de convicción, la realidad es que en la mayoría de los casos, diría yo, optamos por nuestra elección del Señor porque aprendemos a amarle, aprendemos a conocerle. El otro día un hijo mío testificaba y decía, aprendí en un retiro, tuve una experiencia personal tan linda que decía, aprendí no a conocer al Dios de papi y de mami, aprendí a conocer a mi Dios. Y eso es lo que pretendemos. Qué mayor recompensa para nosotros los padres que ver que nuestros hijos se encaminan en principios y convicciones valorativas espirituales sólidas y fuertes para enfrentar un mundo en crisis. Sí, no, y me recuerdas cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora quiero ser el Dios tuyo. Y así él guió al pueblo para que también el pueblo reconociera y conociera. Mi hija Adriana de pequeña decía, ya no es el Dios de mis ancestros, usaba la palabra ancestros. Así yo un poquito más atrás de papá y de mamá. Sí. Pero la realidad es que yo creo que Dios es un Dios que bendice a la familia. Amén. Y creo que el principio de Dios y la intención de Dios es bendecir a la familia. De Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Y yo creo que uno de las vinculaciones más poderosas que tuvo mi familia para poder formarme y educarme, pues fue obviamente el escenario y la plataforma de una iglesia que servía a la familia. Amén. Porque aún siendo niño, la iglesia sirvió como un escenario donde Jorge, el niño tímido, comenzó a practicar destrezas de vida. Ajá. Yo era un niño tímido que no me atrevía a agarrar un micrófono para poder hablar. Sin embargo, la iglesia, a través de las tradicionales sociedades de niños, donde realmente formaban y preparaban a los niños, allí yo tuve un escenario de preparación y de formación. Eso, unido de la mano de gente que me cubrió, que me acogió, gente que fue modelo de fe, que ha sido modelo de fe para mí, ancianos de la congregación que aún siendo niños me tomaban de la mano y me enseñaban el valor de hacer una visita a un enfermo, de leer una victoria bíblica, una lectura bíblica y poder bendecir la vida de alguien. Ese fue el ejemplo que yo crecí. Por eso fui un niño viejo desde pequeño. Y todo el mundo me asociaba de esa manera. Y tú tienes un viejito por dentro. Y la realidad es que en cierta medida, a través de ese modelaje, de esa instrucción, de esos pastores que estuvieron trabajando conmigo y formando a mi familia y formándome a mí, Dios estaba preparando un corazón pastoral, aunque yo no tenía conocimiento ni conciencia plena de eso. Sí, uno no sabe, pero poco a poco Dios se va revelando. ¿Y qué haces tú después que aceptas al Señor en esa preadolescencia? ¿Cómo sigues desarrollando? Continuamos sirviendo a Dios en medio del liderazgo de la iglesia. Comenzamos a ocupar distintas posiciones en la iglesia para que nos preparaban en cierta medida para servir. Allí siendo parte de la directiva de lo que era el grupo de jóvenes. Y sucede algo a los 17 años, ya el pastor de aquel momento, Monserrate Sierra, en un momento dado necesitaba seleccionar o dar selección de un ayudante pastoral. Y a los 17 años, recuerdo a mi papá entrar a mi casa, sentarse para hablar conmigo y decirme, te van a hacer una invitación y un acercamiento, porque te van a nombrar copastor. Y yo te recomiendo que aceptes porque eso es parte del llamado de Dios para tu vida. Allí mi padre por primera vez hace transferencia y abre puertas de motivación, de orientación y de esperanza a lo que podría ser el pequeño comienzo de todavía algo que no estaba en mi comprensión, pero a lo que era llamado. Y a los 17 años comencé a ser el ayudante del pastor, a trabajar más de cerca, a conocerle un poquito más de lleno la vida del pastor. Luego el pastor me envía a estudiar al mismo tiempo un seminario teológico para ir preparándome, para ir nutriendo mi mente con información cristiana educativa de la Biblia. Y ahí comenzamos en esa experiencia que duró 3 años, estudiando en el seminario bíblico y preparándonos. Porque a mí me dijeron algo, si tú aspiras alguna vez a cumplir un llamado, comienza a ejecutar en esa dirección, aunque todavía no lo tengas. Sí. Y desde esas pequeñas decisiones, poco a poco, nos fuimos acercando. Así es que allí estaba Jorge Ortiz. Y yo creo que todo cristiano debe, una vez se convierte, decir, déjame ver cuánto puedo prepararme para lo que Dios quiera hacer conmigo. Y todos estudiar formalmente la palabra, como vayan o no a un instituto o a un seminario, meterse en la palabra y conocer al Dios que los salvó, y estar listo para cuando venga el llamado que fuere, que en tu caso fue pastoral, pero puede ser de otro tipo.
Ya uno está formado e informado. Y hay una realidad, es que Dios nos concede talentos y dones y capacidades, pero esos talentos, dones y capacidades hay que descubrirlos primeramente. Luego tenemos la responsabilidad de educarlos de manera informal y de manera formal. Exacto. Todo lo que Dios nos permita. Y en tercer lugar, conectarlo con un propósito de vida, que es el contexto de lo que Dios quiere finalmente para nosotros. Que nos conectemos con Él y con su propósito de voluntad de nuestra vida. Oye, pero entonces el pastor te invita a ser copastor, te envía a estudiar, pero en algún momento tú habías expresado que sentías un llamado especial al ministerio. No, en aquel momento realmente lo que había en mí era una vida de servicio, era una vida donde un liderazgo se hacía evidente y donde, ¿verdad?, de cierta forma había ojos que estaban puestos en mí porque desde pequeño venía desarrollando ciertas habilidades, como lo era, por ejemplo, la habilidad de la oratoria, esto en escuela superior, cuando yo estaba en el grado número 11, yo participé en mi primer discurso de oratoria. Aquel discurso duró 5 minutos apenas y el tema fue familia. Y yo estaba hablando allí de los principios espirituales y fundamentales que sostienen una familia. Y yo recuerdo que en aquel momento yo concluí aquel discurso diciendo las siguientes palabras: Puerto Rico necesita familias fortalecidas y unidas, bendecidas por Dios, para que puedan contribuir al beneficio de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestra patria. Y cuando dije patria, pastora, la gente se puso de pie, comenzó a aplaudir y yo sabía que había ganado el concurso. ¡Ajá! ¡Qué bien! Sí, porque mezclaste o sea, le pusiste el sazón cristiano, pero apelaste a los sentimientos naturales del ser humano, al amor a su tierra, al desarrollo de su país. Y aquello en la mente de un niño que está en grado 11. La realidad es que yo desconocía muy poco lo que era la vida de familia, las grandes dificultades y desafíos. Más tarde pude estudiar trabajo social, hice mi bachillerato en el campo de la conducta y en un salón de clases los estudiantes idealizábamos y transformábamos la vida. Pero al salir a ver la gran necesidad de las familias, las difíciles situaciones y circunstancias en las que se vive, pues ya es otra historia, ya es otro cantar, como decimos. Pero era la preparación de un chico en adolescencia con unas potencialidades llamadas por Dios para poder ir en una dirección ya bastante claramente definida. Y claro, en ese momento ya comenzaba a ejecutar como predicador. Ya un 29 de septiembre del 1988 estaba yo predicando mi primer mensaje en una iglesia fuera de la iglesia local. Y doy gracias a Dios porque la experiencia de la predicación, más tarde complementada con lo que es la orientación, lo que es la conferencia, lo que es la consejería, han sido áreas de desarrollo y de trabajo donde hemos podido colocar ese granito de arena para trabajar, como nos enseñó el pastor Aquiles, en la parte del muro que nos corresponde. ¿Y cómo entras bajo la tutoría de Aquiles? O sea, ¿cuándo con los otros pastores llega él? Se da una transición cuando finaliza Monserrate Sierra, llega a pastorear la congregación Sinaí del barrio Campanillas en Tobaja, el pastor José Tony Hernández, de los Defensores de la Fe, hoy actual presidente del movimiento Defensores de la Fe. No es el papá de José Luis Hernández. Sí, del evangelista José Luis Hernández. Sí. Pues mi hermano Tony fue mi formador durante muchísimo tiempo y con él continué trabajando como pastor asociado. Él llega a la iglesia en el año 1989 y allí comenzamos esa vinculación, esa relación de mentoría y de formación pastoral. Luego de eso, pues llega la decisión de casarme, mi vida con una muchacha de la iglesia pentecostal MI que Dios puso en mi camino hace 28 años, Yesenia Nazario Molina, y comenzamos un matrimonio y una familia. Y en aquel tiempo, pastora, surgían una serie de tendencias dentro de las iglesias y estaba comenzando a formarse lo que eran los grupos de matrimonios jóvenes, porque antes tradicionalmente era damas y era caballeros. Sí, sí. Pero nosotros nos enteramos de pronto de que había un grupito de personas jóvenes que estábamos en los 20, 21, que nos estábamos casando y como que eso de ir para las damas y los caballeros, como que podía haber algo más para nosotros. Sí. Y entonces comenzamos a trabajar en formación de matrimonios jóvenes. De ahí vienen las campañas de familia. Y cuando llegan las campañas de familia, mi esposito teníamos a nuestro cargo la organización de una de esas campañas de familia. Llamamos a un evangelista para invitarlo. Y este evangelista, Fernando Vélez, Dios te bendiga donde quiera que estés, Fernando Vélez me dice, yo no puedo ir. Su esposa Damaris me dice, no podemos ir porque ya tenemos compromiso, pero te vamos a recomendar a alguien. Te vamos a recomendar a un pastor que es especialista en temas de familia, les va a gustar, los va a bendecir. Y cuando yo llamo a esta persona, me contesta del otro lado del teléfono, nada más y nada menos
que el pastor Aquiles fue mayor. Y es la primera vez que yo digo que me siento gozoso de que alguien que yo invite me diga que no puede venir. Sí, que el otro no pudo, porque entonces conociste a este Porque pastor. por medio de eso conocimos la vinculación con el pastor Aquiles. Posterior de eso comenzamos la asociación con el pastor Aquiles. Esa primera vez que nos encontramos estuvimos hablando varias horas porque descubrimos que teníamos tantas afinidades. Ajá. En cuanto a temas de familia, porque para entonces ya yo trabajaba de lleno por parte de mi formación profesional y por parte de la experiencia que la iglesia me permitía, visitando iglesias, comunidades, dando charlas, conferencias, temas de familia. Ahí me desempeñaba. Hicimos esa conexión y el pastor Aquiles se le ocurre en algún momento invitarme a un programa de radio llamado Foro Marital. Yo me acuerdo de ese programa. Foro Marital. Yo fui el primer invitado del pastor Aquiles a ese programa. Ajá. Y como primer invitado me quedé con él 16 años trabajando en el programa. Wow. Cada lunes estábamos allí llevando a cabo el programa y trabajando con lo que eran temas de familia. Sí. Allí aprendimos acerca de radio, aprendimos acerca de comunicaciones, aprendimos sobre todo ese proceso pastoral de acercamiento y de comunicación. Y la realidad es que una vez conversando con Aquiles le dije, oye, pastor Aquiles, cuando tú decidas abrir una obra, yo entiendo que yo voy a estar trabajando contigo. Ajá. Pasó el tiempo, pasaron unos años y en el año 2013, en el mes de mayo, se estaba celebrando el primer culto de lo que es el Centro de Restauración Familiar acá en Bayamón, y allí un grupo de hermanos estuvimos con él dando inicio a la obra que hasta el día de hoy perdura. Aleluya, eso hace 12 años atrás. No, hace más porque eso fue en el 2013. 3. Yo entendí 13. 2013. 13, Estuvimos sí. celebrando ya 22 años. 22 años el pasado año, tuvimos nuestro aniversario número 22. Qué bueno. ¿Y hace cuánto Aquiles se fue con el Señor y entonces te quedaste Pastor tú? Aquiles lleva unos 6 años ya de su Ya partida. son 6, wow, ¿verdad? Sí. Que cómo se va el tiempo. Y la realidad es que a lo largo del tiempo yo trabajé con el pastor Aquiles como pastor asociado, como su ayudante, como servidor de la casa. Yo me sentía muy cómodo en mi posición como pastor asociado. Yo sabía que en mí había un llamado al ministerio pastoral. Dios ya me lo había comunicado, me lo había hablado. Desde pequeño venía trabajando con mi vida. Lo que yo no sabía era el cómo, el qué, la circunstancia en que aquello habría de cumplirse. Y yo estaba muy cómodo en mi vida como pastor asociado. Yo predicaba, yo ejercía, yo llevaba a cabo las ceremonias, yo tenía todo el campo de acción para mí. El pastor Aquiles me decía, Jorge, yo sé que en algún momento va a estallar en tu vida ese llamado. Cuando eso suceda, tú me lo vas a comunicar. Y yo te voy a apoyar con todas mis posibilidades. Y yo escribí mi libreto. Cuando yo sienta ese llamado realmente de que este es el momento, yo se lo voy a comunicar a mi amado pastor, él me va a apoyar. Yo visualizaba todo el libreto. Yo voy a comenzar una obra, cuando estemos listos él va a venir, él me va a instalar, él me va a ordenar en el pleno ministerio. Y ese era el libreto de Jorge Ortiz, que estaba muy cómodo en su posición como pastor asociado. Sí. Y al mismo tiempo ejerciendo mi profesión, que era lo que yo quería. Yo estudié una maestría en administración posterior al bachillerato y yo estaba ocupando en ese momento la plaza que yo quería y que tanto le había pedido al Señor. Yo era director de un programa de rehabilitación. Ay, qué bien. Y yo decía, bueno, pues para esto me preparé. Y se me olvidó que cuando yo comencé esa maestría, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a estudiar esto porque yo sé que va a ser una herramienta útil en el momento en que tú me llames y yo esté en propiedad a cargo de una iglesia. Tener principios administrativos con los cuales yo manejar una congregación estructurada. Entonces, pues, esa era mi situación y ese era el libreto que yo tenía. Y yo recuerdo que cuando yo acepté aquella plaza de trabajo como director, yo cuando entré aquel primer día, luego de haber pasado por un proceso en el que yo entendía que yo estaba en la voluntad de Dios, porque cuando fui llamado a la entrevista, le dije a las personas que me entrevistaron, yo quiero una plaza regular, no quiero una plaza por contrato, quiero estos números en salario y quiero que me den vacaciones dentro de 2 meses porque ya tengo un viaje programado. Ay, Dios y mío. yo salí de allí, esta gente a mí no me va a llamar, y llegar a una primera entrevista a hacer ese planteamiento. Pero para mi sorpresa esa gente me llamó y me contrató. Wow. Y allí yo estuve. Cuando entré por aquella oficina, yo decía, esta es la oficina de mis sueños. Allí yo quería estar. Pero el llamamiento pastoral, yo estaba pensando que en algún momento de la vida Sí, así pensamos habría todos. de cumplirse. Porque tenía mi libreto establecido. ¿Y qué ocurre? Sucede que durante un periodo navideño nuestro querido pastor enferma. Luego, durante el mes de enero, ya cambiando el próximo año, cae en un estado ya prácticamente de inconsciencia, donde no podía responder, queda encamado, queda sin una capacidad de respuesta, y aquello como que comenzó a darle un giro. Espérate, Señor, esto no era lo que yo pensaba. Exacto. Este no es el camino que yo imaginé. Ver a mi pastor, un hombre tan activo, en esa condición.
vienen momentos donde la fe está puesta en uno y uno se tambalea, donde uno dice, Dios mío, ¿por qué no lo levantas? ¿Por qué no sanas? ¿Por qué no haces un milagro en este hombre que es de tanta bendición a la gente? Uno se queda sin respuestas. Uno piensa como Juan el Bautista, ven acá Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Y aquel era mi estado. Mientras tanto, en ese tiempo, la pastora Elida Fuenmayor y su hijo están atendiendo a su esposo. Obviamente como familia. Mi esposo y yo estamos llevando a cabo la responsabilidad como pastores asociados al frente de la iglesia. Lo que no sabíamos es que nuestro pastor no iba a obtener una recuperación de aquella condición. La pedimos y la esperamos. Dios tuvo que trabajar con nuestra vida. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, aquella postura que yo había adoptado respecto a mi posición en el lugar donde yo quería estar, ser el director de un programa de rehabilitación, también comenzó a sufrir unos cambios, porque todo lo bueno y bonito de los primeros meses comenzó a desaparecer. Y sin yo darme cuenta, Dios estaba cambiando las cosas porque Dios no quería que yo me mantuviera en aquel lugar. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar ahí? Menos de un año. Wow. Fue menos de un año, fue debut y despedida realmente del lugar donde yo quería estar. Y la realidad es que yo vi cómo las cosas comenzaron a cambiar en el programa, cómo las cosas, mientras más esfuerzo yo ponía en unas cosas, más las cosas se desviaban y se distorsionaban. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa? Esto no es nada parecido a lo que comenzó. Y todo eso atendiendo también las situaciones de la congregación. Hasta que llega un momento donde mi esposo y yo tuvimos que sentarnos y conversar seriamente sobre este asunto. Y decir, tenemos esta responsabilidad, pero tenemos que concentrarnos en la iglesia. La realidad es que si el pastor Aquiles parte con el Señor, estamos llamados a ejercer una responsabilidad para nuestra congregación. ¿Qué ocurrió ese mismo año? Sí, ocurre ese mismo año. Y la realidad de todo esto es que en una noche nos llama la pastora Elida Fuenmayor y su hijo Roberto Fuenmayor. Nos llaman, tenemos una reunión con ellos, conversamos sobre muchas cosas, sobre muchas situaciones. Y aquella noche, la pastora Elida y Roberto transfieren de esa manera en una conversación lo que es la pastoral de Cirfa a este servidor y a Yesenia. Al día siguiente, pastor Aquiles parte con el Señor. ¡Wow! ¡Qué puntual! Luego de haber escuchado que nos acercamos a su cama y decirle, pastor, tu familia está bien, la iglesia está bien, ten paz en el Señor, responde a su llamado si te llama. Y al día siguiente de haber aceptado la responsabilidad, el pastor Aquiles parte con el Señor. Y esto a mí me enseña, Tú sabes, pastora, que a veces la gente necesita antes de irse estar tranquilo en cuanto a cerrar unos capítulos y delegar unas cosas. Y a veces la gente está en una ansiedad y los médicos dicen, mira, algo pasa, él necesita ver a alguien, hay algún hijo, porque a veces uno no se siente tranquilo en irse sin haber concluido unas cosas. Y parece que eso era lo que le pasaba a él, hasta que tú no hablaste. Al día de hoy no me cabe duda de que había una afirmación que él estaba esperando. Sí, aleluya. Al día siguiente parte con el Señor y de ahí en adelante nos hacemos cargo de la pastoral de Cirfa, enfrentando nuevos retos y desafíos, porque todo el tiempo anterior habíamos sido pastores asociados, ahora éramos los pastores. Y tuviste que renunciar al trabajo. Y tuve que renunciar a mi trabajo. Lo que fue un proceso para mí angustioso, porque yo quería estar ahí. Porque yo no entendía cómo las cosas habían cambiado para mí, si yo estaba haciendo lo que se supone que se debía. Y sentado con una consejera, yo me desahogaba y le decía, yo entendía que haber estado aquí era la voluntad de Dios y mira lo que ocurre en este momento. Y ella me dice, pero es que las cosas cambiaron y eso no significa que no haya sido la voluntad de Dios. Dios te ha llevado por unos caminos y ahora te corresponde tomar una decisión. Exacto. Así tomamos y afirmamos nuestra decisión. Y ahora me encontraba ante un desafío mayor que todos los anteriores y era que aunque todo el mundo me veía como pastor, a mí me costaba verme como el pastor. Verme como el pastor en propiedad de la iglesia. Tuve que trabajar con eso, tuve que recibir ayuda para eso y doy gracias a Dios por los buenos recursos con los que Dios nos rodea, por las personas con las que Dios nos conecta, para que nosotros podamos encontrar soluciones favorables a conflictos internos de nuestra vida y que podamos entender el camino por el que Papá Dios habrá de guiarnos en algún momento. Amén. Y quizás hay mucha gente que se encuentra como tú, que Dios le cambió los muñequitos, como dice, le cambió el libreto y dicen, pero esto será de Dios, pero esto será correcto. Y a veces viene cierto sentido de frustración, ¿no? Somos del Señor y Él nos lleva como Él quiere, y ya eso Él lo tenía planeado desde mucho antes. Uno era el que no lo sabía. Definitivamente, y como obviamente el pastor Aquiles fue un hombre tan carismático, un hombre que tuvo un ministerio hacia la familia realmente poderoso, admirable,
uno... y tú decías, ¿cómo voy a llenar yo esos zapatos? Exactamente. ¿Cómo Sí. llenamos? Cuando Dios me enseñó, no se trata de que llene sus zapatos. Decía, cuando Dios tuvo que hacerme ver que yo estaba en su mente cuando llamó al pastor Aquiles desde Venezuela, desde Maracaibo, a venir a Puerto Rico a plantar una obra, desde ese momento ya Jorge Ortiz estaba también en los planes para poder encargarme en algún momento dado de lo que es la congregación Sirfa de Puerto Rico. Hoy por hoy Sirfa de Puerto Rico continúa siendo una comunidad de fe floreciente. Tenemos nuestro programa de bendición y apoyo de ayuda a familias en términos de consejería. Estamos en el campo de las comunicaciones, estamos sirviendo como fuimos enseñados y estamos implantando y llevando a cabo la visión que Dios ha particularizado en mi esposa Yesenia y en mí para poder atender y llevar a cabo las riendas de la visión de la casa. Aleluya. Y ya llevan 6 años Sí. de pastor oficial, rector, pastor rector. Es correcto. Qué tremendo. Mientras tanto, la pastora Elida continúa con nosotros. Es una bendición porque muchas veces, ¿verdad? La verdad sea dicha, muchas veces cuando hay cambios pastorales en una congregación, los pastores que salen muchas veces tienden a salir de la congregación para dejar un espacio para que los nuevos pastores ejecuten. Sin embargo, la pastora Elida ha encontrado poder permanecer presente, cediéndonos al mismo tiempo todo el espacio de acción, para que nosotros como pastores hagamos lo propio. Es que como tú no viniste de afuera, ya tú eras parte, fue más fácil la transición. La transición fue más sencilla en ese sentido. Sí. Y agradeciendo como de costumbre también a las personas de la congregación que tan amablemente nos han recibido y nos han apoyado durante todo este tiempo. Estamos muy agradecidos de Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir Sirfa? Sirfa es Centro Internacional de Restauración Familiar y lleva la palabrita internacional porque Sirfa no nace en Puerto Rico, Sirfa nace en Maracaibo, Venezuela. Y al día de hoy ya tenemos unas 6 o 7 obras con las cuales permanecemos vinculados y en comunicación y en contacto que son parte de lo que es Sirfa Internacional. Pero esas otras están en Venezuela. Están en Venezuela. La única que hay en Puerto Rico es la de ustedes. Una en Puerto Rico, que es la nuestra, y hay una en Colombia. Qué bien. Wow. Pues tú te ves tan contento, Jorge, a pesar de que el ministerio y el pastorado es algo tan fuerte, tan demandante. Hay que aprender a regocijarnos, porque precisamente en estos días, pastora, Dios ha traído a la vida de mi esposa y a mi vida realmente que recordemos. A veces no nos hace falta un sermón, a veces simplemente nos hace falta recordar. Y yo invito a todos los compañeros de ministerio que están ejerciendo alguna función de servicio en este momento. A veces no nos hace falta un sermón, nos hace falta un recordatorio, nos hace falta volver a la voz de Dios a nuestra vida, al Dios que nos llamó, al Dios que nunca nos ha fallado, al Dios que ha estado con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Porque si nos preguntan que si 6 años han habido batallas, luchas, pruebas, dificultades, cuestionamientos, definitivamente que los han habido. Han habido procesos intensos en nuestra vida que hemos tenido que asumir como matrimonio y como pareja, pero Dios nos ha llevado de la mano. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. ¿Y tienen hijos ustedes? Tenemos 2 hijos, tenemos a Adriana, que cumple 22 en este momento, y mi hijo Sergio, que tiene 19, cumplió en febrero 19. Ambos milagros del Señor, porque en el parto de Adriana, Dios nos habló antes del parto y nos dijo, se van a presentar dificultades, pero yo voy a enviar un ángel que va a estar con ustedes allí. Yo no pude entrar al parto, aunque había tomado los cursos. El parto se complicó. La muchacha al coronar se atoró su cabecita. No había tiempo para cesárea. La ginecóloga se mareó y tuvieron que traer a otro ginecólogo de emergencia a poder asistir en el parto. Mi esposa me cuenta que el médico tuvo que acostarse literalmente sobre su barriga porque ya no había marcha atrás. O la pujaba y salía o la muchacha se nos asfixiaba. Pero hoy Adriana ya tiene 22 años, es una adoradora, también estudiando trabajo social como papá y como mamá, está haciendo su práctica en este momento. Y con nuestro hijo Sergio, cuando nació, problemas respiratorios, lo vi como lo entubaron delante de mí. Vi ese acabadito de nacer. Acabadito de nacer, vi cómo lo entubaron, es la angustia más profunda que puede sentir un padre que espera a su hijo al nacer. Y por eso soy solidario y comprendo. Y cada vez que me toca orar por un niño que está padeciendo alguna condición, le digo, Señor, te lo pide un padre agradecido. Amén, porque vi lo que hiciste en mis hijos. Y vi cómo lo entubaron, vi cómo me metí, meto la manita y el muchachito agarra mi dedo con su manita, como hacen los bebés. Y ciertamente cuando un hijo amarra el dedo de su padre, lo agarra para toda la vida. Y allí, como agarrarle el corazón. Allí comencé a orar a Dios, allí le pedí a Dios como hijo y le pedí a Dios en calidad de mi Padre Celestial. Y en medio de tantas expectativas imprecisas, decirle, Dios mío, sea tu voluntad cumplida, pero te pido un milagro para la vida de mi hijo. Y el milagro comenzamos a recibirlo, comenzamos a mirarlo. Mi hijo comenzó de pronto a responder
Vimos cómo le tuvieron que retirar las máquinas y próximamente en los días subsiguientes recuperó hasta ser dado de alta. Hoy es el baterista de nuestra iglesia, músico que adora al Señor. El muchachito que dice, conocí al Dios personal y no al Dios de papi y al Dios de mami. Ajá. Y si algo nos encargamos de hacer con ellos es decirles, Dios es un Dios personal, Dios te ama, teme a Jehová Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo de la vida. Amén. Y qué bueno, cuando uno le cuenta a los hijos, te lo digo por experiencia, cómo Dios intervino con ellos antes de ellos conocerlo. O sea, siendo bebé, porque obviamente de esto solo contaste tú a él, que en su nacimiento pasaron esas cosas, igual que la nena. Y eso les hace sentir a ellos, wow, yo estoy aquí por voluntad de Dios. Dios intervino conmigo desde mis raíces, desde mi comienzo. Y fue fiel desde que salí a este mundo y hasta ahora me ha llevado de la mano. O sea, yo creo que eso le ayuda a desarrollar una fe más sólida. Y ver las cosas que Dios hace a través de nuestros hijos, sí, para que nosotros aprendamos, porque las lecciones de vida que Dios nos da. ¿Qué? Yo recuerdo que cuando mi hija estaba en Gestar, en el Día de Logros estaban dando unas premiaciones. Y yo pues decía, bueno, pues a Adriana le gustan mucho los animales, le van a dar el premio del ambiente, le gusta la lectura, le van a dar el premio de la lectura. Pero cuando llamaron al niño que le gusta la lectura, no fue Adriana. Cuando llamaron al niño de la conciencia ambiental, no fue Adriana. Y pasaron un montón de premios y no fue ella. Y yo pues me resigné. Yo, bueno, tocaré en otra ocasión el premio para Adriana, pero repartieron un premio que yo no esperaba. Y aquel diploma todavía lo conservamos con mucho cariño. Y dice, reconocimiento a la niña que ama a Dios. ¡Wow! Eso Cuando yo escuché que llamaron a mi hija, yo me enterré en el banco y le pedí al Señor perdón diciéndole, Dios mío, perdóname, porque a veces como padre uno está desenfocado. Sí, eso tenía más valor que lo demás. Lo más valioso es que ame a Dios, Señor, que mis hijos te amen, que te sirvan, que vivan para ti, que sepan que tú existes y que tú eres real. Aleluya. Y que así puedan transmitirlo a las generaciones subsiguientes. Y qué bueno que ahora todos como familia están sirviendo, trabajando. Me dice que ella es adoradora, el nene es músico. Y ahora somos una familia de servicio y estamos puestos en las manos de Dios para que Dios continúe llevando a cabo lo que es su propósito y su voluntad de nuestra vida. Aleluya. Ay, pues Jorge, de veras me encanta tu historia y el reto que significó tomar esas decisiones, pero también sé que hay gente que Dios le está hablando y le está diciendo, tienes que dar el paso de fe. Sí, tienes que entrar al centro de la voluntad de Dios, tienes que romper tu como tú le decías, tu diario, libreto, ¿no? Tu libreto y entrar al libreto de Dios. Él es el autor de la vida. Mira si él es especialista en libreto, que es el autor de la vida. el libreto de él. Dios me enseñó en todo este proceso que es autor de la vida. Y número 2 me enseñó que en él no hay plan A y plan B. Él siempre tiene un plan A. Ajá. Y yo era parte del plan A de Dios, aunque en un momento me sentí como el B. Sí. Y Dios me tuvo que hacer ver que no era la apreciación correcta, que había un llamado, que había un compromiso y que había una decisión que asumir. Sí. Y hasta aquí Dios nos ha traído, podemos decir, como decía mi querido padre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén, aleluya. Y es más glorioso lo que está por delante. Pues Jorge, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido tu testimonio, que estés con ese fuego y esa pasión y ese anhelo desde el principio de seguir sirviendo ahora con un espectro más amplio, porque desde el trabajo secular uno está dando para Dios y en el nombre de Dios, pero aquí como pastor nosotros somos orquesta casi, y aunque tengamos gente en todos los ministerios, uno está responsable. Sí, hemos puesto las herramientas del trabajo social al servicio de Dios. Exacto. Cuando vemos a las personas en consejería, en consulta, les decimos que somos trabajadores sociales y que tenemos las herramientas de la profesión, pero tenemos la palabra de Dios y le recibimos en calidad de pastores. Sí, eso es lo mejor. Bueno, Jorge, pues muchas gracias, Dios te bendiga, sigue hacia adelante, que Dios necesita gente así. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad, apasionada pastora. Y comprometida, claro que sí. Amén. Dios te bendiga mucho. Bendiciones a todos de Dios. Sí, gracias. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros porque después de este cántico continuamos. Adelante. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos.
llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Aleluya. Definitivamente tenemos que entender eso, que nosotros somos del Señor y que todo lo que tenemos es de Él. Tu vida te la dio Él. Tus capacidades, tus dones, tus talentos, tus sueños, todo te lo dio Él. Y finalmente cuando uno forma una familia, te la dio Él. Y yo creo que ese es el punto donde se decide el resto de nuestra vida, porque desde el marco de un matrimonio y una familia es que entonces se desarrollan todas las demás cosas como los ministerios. Y es interesante cómo Jorge dice que él quería mantener su profesión de trabajador social. Sin embargo, esos estudios le dieron las herramientas para tener más éxito y valga la redundancia, más herramientas para la pastoral. ¿Sabes que Dios no se equivoca? A veces uno piensa que las cosas pudieron haber sido de otra manera, pero hay que dejarse llevar, porque hay cosas que parecen pérdida, pero son ganancia. Y si hay una ganancia grande, darle el corazón a Jesucristo. Es entender desde temprano en la vida que Él nos creó para Él, que hay un propósito, que no estamos aquí ensayando nada ni tratando de ver en qué vale la pena invertir la vida, sino procurando conectarnos con el Dios del cielo, tener una relación con Él, gozar de su dirección, de su sabiduría, de su llamado, de un desarrollo de nuestro potencial que se logra mayormente en las manos del Señor más que en cualquier otra forma, y de cada día seguir recibiendo y dando de acuerdo a los planes y propósitos del Señor. A veces uno está haciendo algo que le gusta y piensa que ya, eso es todo. ¿Recuerdas cuando Jesús comenzó su ministerio, que se acercó a Pedro y sus amigos que estaban pescando? Eso era lo que estaba leyendo mientras se daba el cántico, donde en Lucas 5 está la pesca milagrosa y Jesús está enseñando. Y hay una multitud y dice que vio 2 barcas que ya
los pescadores habían descendido de ella y estaban lavando las redes, pero entrando en una de ellas, le pide por favor a Pedro, que era el dueño de la misma, que le dejara enseñar desde la barca a la multitud que estaba toda a la orilla de la playa. Y Pedro lo permitió, pero una vez se concluyó, Jesús tenía una bendición, una recompensa, un llamado para Pedro, porque a veces uno se cree que Dios nos necesita a nosotros somos los que lo necesitamos a Él. A veces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, no, el favor nos lo hace Dios viniendo a nuestra barca, viniendo a nuestra vida, permitiendo que nosotros seamos la plataforma desde donde Él dispare todo lo que va a atraer a tanta gente a través de nosotros. Y dice ahí en Lucas 15:5 que Jesús le dijo que bogara mar adentro y echará las redes para pescar. Y Pedro le dice, como un veterano que era de la pesca, Señor, si toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. O sea, como parece que tú sabes lo que dice y tú estás empeñado en de alguna manera corresponderme porque te acercaste a mí, yo me dispuse con mi barca para que tú la usaras. Voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y dice que cuando echaron las redes, la barca se rompía por la gran multitud de peces que habían logrado pescar. O sea que Jesús usa de excusa la necesidad de la barca de Pedro para intervenir con él. Yo no sé qué excusa está usando Dios para intervenir contigo. Y parece que es Él quien necesita de ti, pero no lo creas. Él lo que quiere es subir a tu barca, subir a tu realidad vacía, porque habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Sin embargo, una vez cree Pedro que le presta la barca a Jesús, que le hace un favor a Jesús, entonces Jesús le dice, echa las redes. Y él, creyendo que sabe más que el Señor, porque muchas veces le recomendamos a Dios lo que debe hacer y le aconsejamos a Dios y le pedimos y le exigimos y peleamos y no entendemos que el plan de Dios es mejor, como pasó en la vida de Jorge. Y Pedro, solo quizás por sacarse a Jesús de encima o por complacerlo o porque vio cierta autoridad en la palabra que acababa de predicar, le dice, bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. Y luego las redes se rompían de la cantidad de peces que pescaron y Pedro se sobresaltó porque él sabía que no habían peces. Pero cuando el Señor de la vida da una orden, las cosas aparecen. Y una vez Jesús pronunció la palabra, los peces que eran creación de Él, de alguna manera se amontonaron alrededor para poder ser capturados por las redes de Pedro. Bueno, tan grande fue la sorpresa que Pedro se tiró de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Como quien dice, esto está maravilloso, esto está sorprendente, esto está tremendo. Pero yo me imagino que si tú eres alguien de esa autoridad y de esa cualidad, te relacionarás con gente como tú y yo. Lo que soy es un pecador. O sea, esto parece que es divino, esto parece que es celestial, esto parece que es alto y sublime, que no es para mí. Qué bueno que me bendices de esta manera, pero aléjate porque yo no doy mucho. Yo lo que soy es un pecador pescador, que estoy parafraseándolo porque él le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, pero era un pescador. Y Jesús, wow, a mí me encanta eso porque Jesús le cambió el libreto como lo hizo con Jorge y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Sí, yo sé que tú eres pecador y que eres bueno en la pesca, pero todas esas destrezas las vamos a usar ahora para pescar hombres para la barca divina. O sea, para atrapar a la gente con la red del Salvador y unirlos al reino de Dios. Dice que desde ese momento, Pedro y sus amigos, dejándolo todo, le siguieron.
Jorge lo tuvo que dejar todo, pero las destrezas como trabajador social y administrador fueron muy útiles y son muy útiles para su pastoral y su ministerio. Y yo no sé lo que tú vas a tener que dejar, pero si Dios te llama y te hace una demostración de que tiene cosas más grandes para ti y de que no le estás haciendo tú un favor a Él siguiéndole, sino Él te hace un favor a ti invitándote a seguirle, a entrar en algo más elevado y a la vez más profundo, más sofisticado y a la vez más sacrificado, pero glorioso. Y que Dios te quiere dar la dignidad de ser un colaborador de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de su Hijo Jesucristo. Por eso yo digo, los pastores no tenemos jefe, entre comillas, pero sí tenemos el jefe más grande, más poderoso, el soberano, que es Dios, que guía nuestro quehacer, nuestra vida, nuestra palabra, porque si algo yo le pido a Dios es que Él siempre ponga palabras en mi boca, que Él traiga lo que Él quiera, que sea escuchado por el público, que Él ponga delante de mí en cada ocasión y en cada situación. Y tú estás oyendo esta palabra en este momento no porque yo la escogí, sino porque Dios la escogió. Y es hora de que nosotros no seamos meros espectadores, sino que nos desprendamos de lo que tenemos y parece que es nuestro modus vivendi, como dice, y dejemos que el Señor use nuestra barca y veamos cómo Él la llena para demostrarnos cómo Él, como un refrán puertorriqueño que a lo mejor los de los otros países no lo entienden, hace de tripas corazones, o sea, hace de algo sencillo algo tan glorioso, de un pescador de peces a un pescador de almas, de vidas, de gente para el reino de Dios. Y Pedro fue uno de los grandes hombres de Dios que ganó a muchos para el comienzo de la iglesia primitiva y para el desarrollo de la obra de Dios una vez, primero con Jesús presente y una vez Jesús resucita y asciende a los cielos. Así que en esta noche el Señor te está invitando a hacer lo mismo que dice Pedro, que dice ahí en Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No temas, es lo primero que le dijo, y te dice a ti también, no temas, porque uno se asusta de cambiar todo de repente, de soltar, de caminar en fe. Esto como que no es natural en nosotros, pero Dios está. No tengas temor, porque Él tiene algo nuevo para ti. Y este es el tiempo, porque si vamos a hacer algo para Dios, lo tenemos que hacer ya, porque el tiempo se nos acaba. Yo se lo digo siempre y se lo voy a seguir diciendo. Y tú puedes ser más útil para Dios y para lo eterno en el ministerio al cual Dios te está llamando que en lo que estás haciendo hasta aquí. Porque muchos están haciendo cosas que generan distinción, generan dinero, generan clases, generan halagos, reconocimientos, pero el Señor te está llamando a hacer algo que genere vida, salvación, esperanza, restauración para tanta gente que quizás si no es a través de ti, no logren conocer la voluntad de Dios para sus vidas y no logren salvar sus almas. Así que fíjate cómo Jorge no solamente habla del libreto de Dios en términos de cambiarle la manera en que él iba a llegar al pastorado, sino cómo al regalarle esos dos hijos, en ambos casos hace un milagro para que sepa que el que garantiza el fruto es Él. Porque fíjate que esos hijos son el fruto del amor y la unión de él y su esposa. Y ambos estuvieron en peligro al nacer. Y todo fruto que ahora se está generando del ministerio pastoral de esta pareja, también nace en Dios. También proviene de Dios y está asegurado en Dios. Así que nosotros tenemos que caminar en fe, en su palabra. Señor, no sé qué voy a hacer, pero si tú dices que es por aquí, en tu palabra echaré la red. Si tú dices que ya no lo voy a hacer con este tipo de cosas, sino con este otro tipo, lo dejo todo y te sigo.
camino en fe, dejo el temor y acabo de entender que todo lo que soy y tengo me lo diste tú y a ti lo dedico, a ti lo consagro, a ti quiero ponerlo a tus pies para que tú le saques el beneficio y el provecho máximo, porque tú puedes hacer un montón de cosas, pero ¿dónde eres más útil y necesario? Solo Dios sabe. ¿Y dónde es su perfecta voluntad que tú estés para Él usarte para su gloria? Él te lo va a comunicar. Y si ya lo sabes, no lo pospongas más. Déjalo todo y síguele. Síguele para servirle, para ser salvo, pero también para ejercer ese ministerio que Él ya preparó para ti. Oremos. Padre amantísimo, gracias por tu llamado. Gracias por tu plan perfecto de salvación para todos. Gracias porque enviaste a tu Hijo y a través de Él nos modelaste el servicio. Y gracias porque nosotros también podemos ser siervos y servidores, que seamos agentes de salvación y de restauración para tanta gente que hoy vive triste, desilusionada y desesperanzada. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que tú guíes a cada persona, primero a los pies de Cristo y luego a la vida que tú preparaste para ellos. Levanta cargas, pudre yugos, rompe cadenas, sana enfermedades, cierra y abre puertas según tu perfecta voluntad y glorifícate en la realidad de cada uno. Señor, te necesitamos, sin ti nada somos y nada podemos hacer, pero tú eres el Dios de toda carne para quien no hay nada difícil. Te pedimos, Dios, que nos conviertas en aquello para lo cual nos creaste y que no temamos tomar tu mano y seguir en pos de ti, porque ciertamente será todo mejor que lo que nosotros habíamos pensado. Gracias por este honor y este privilegio de servirte, de ser tomados en cuenta, de ser llamados y capacitados por ti y de poder aprovechar el tiempo que queda para dar gloria a tu nombre y esperanza a la humanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.